poderosa tarde del culto juvenil de la Juventud Jezreel de Monte Sinaí, Turbaco, Prado. Siempre lo he dicho, somos 5, 4, 3, 2, 1, pero vamos a ir, en vez de disminuir, vamos a ir creciendo. De pronto, unos sábados anteriores veríamos 10, 12, hoy vemos 5, no nos desanimamos porque sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sabemos que el fruto de nuestro trabajo no es en vano, sino que en su tiempo veremos la cosecha. Amén. Así que yo por lo menos no me desanimo, porque yo soy fruto también de jóvenes que oraban por mí, soy fruto de una iglesia que oraban por mí, y aunque a medida que pasaba el tiempo veían que Ricardo no va a responder al llamado de Dios, todo se dio fue en el tiempo, y a pesar de nuestras condiciones, a pesar de nuestros fracasos, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él lo cumple. Amén. Y hoy yo les traigo un mensaje, yo lo he titulado Cayendo por la ventana, pero entrando por la puerta. Y usted va a entender en esta tarde. Yo quiero que usted esté atento a ese mensaje. Cayendo por la ventana, entrando por la puerta. Y se trata de un joven. Este joven nada más aparece una sola vez en las escrituras. Es un joven que su nombre significa afortunado, viene del griego antiguo, y su nombre significa afortunado o privilegiado. Y en esta tarde le voy a hablar de Eutico. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7 al 12. Cuando lo tenga me regala un amén. Los que puedan compartir las escrituras con los demás hermanos pueden hacerlo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hasta el 12 lo vamos a leer. Y leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y guianza de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven, oiga, vea la claridad que hace la Biblia ahí, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta es una historia de las que a mí muy poco yo he escuchado mensajes acerca de este texto. Y cuando el pastor Carlos me dice ayer que si podía compartir el mensaje con los jóvenes el día de hoy, yo no le respondí inmediatamente. Yo le respondí como a las 2, 3 horas, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero me demoré en contestarle, no tanto porque no quisiera venir a compartirle, porque para mí siempre es un gozo compartir las escrituras con cualquier tipo de persona, que por cierto a veces hasta lo hago en la calle, sino que estaba preguntando, Señor, si acepto, ¿qué mensaje llevo? ¿Qué hago?
Sin embargo, ya después de tanto divagar y de estar pensando, tomé el reto nuevamente y le dije, bueno, hermano, cuente con eso, hágale, yo llevo el mensaje. Pero aún yo seguía preguntándome, Señor, ¿qué mensaje les llevo? ¿Qué mensaje se les puede llevar a la juventud? Y de pronto mi primer pensamiento fue siempre hablar de José, siempre hablar de Daniel, siempre hablar de otro joven, Isaías o David, todos esos personajes, o de Timoteo. Pero yo decía, necesito un mensaje diferente para la juventud, necesito un mensaje que aunque sea algo sencillo, cause impacto. Y Dios, buscando en las Escrituras, se me vino ese nombre pensando precisamente primero en uno de los mensajes que estaba dando nuestro pastor un domingo, y él mencionó a este joven. No se acordaba el nombre y estábamos ahí, y voy a hablar sobre Eutico. Pero yo le decía, Señor, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo encamino? ¿Y cómo lo titulo? Y estando ahí en medio de la adoración, no sé si algunos se percataron, yo me fui para allá atrás, y el Señor me estaba dando el título del mensaje: cayendo por la ventana, entrando por la puerta. ¿Y por qué Dios? Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué ese título y por qué me permites compartir en este pasaje en el cual, si lo vemos así a rastros de lo que dice la palabra, no podemos sacar un mensaje supuestamente que nos rete? Pero déjame decirte que este mensaje es mucho más profundo, porque este mensaje está llevando a la juventud, o a lo que yo puedo entender en la noche de hoy, es que este mensaje para la juventud es algo en el que a veces los jóvenes pasamos, y por lo cierto yo lo viví. ¿Y por qué te lo voy a decir? Porque mira que la Biblia enseña que Pablo estaba reunido con los discípulos y les estaba enseñando. Y este es casi uno de los últimos mensajes que Pablo da en esta ciudad, porque más adelante ya se ven los mensajes de despedida de Pablo, porque ya él sentía que su carrera en el cristianismo, o que ya Dios lo estaba llamando para estar en su presencia. Y era de los últimos mensajes, y dice la Biblia que este joven, y hace énfasis en que era un joven, había estado escuchando por largo tiempo el mensaje de Pablo. Pablo estaba enseñándole a los discípulos, pero dice la Biblia que Pablo se alargó mucho tiempo, que Pablo tomó mucho tiempo dando las enseñanzas, y que a este joven fue rendido por un sueño profundo. ¿Cuántas veces nosotros como jóvenes estamos en la iglesia, estamos escuchando los mensajes de Dios, estamos escuchando de que Dios quiere bendecir nuestras vidas, de que Dios quiere usarnos, de que Dios, así como el Dios a través del pastor Carlos en medio de la adoración, cuántas veces Dios nos ha dado promesas y pensamos que las promesas no se están cumpliendo, porque en vez de avanzar, lo que sentimos es que estamos retrocediendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en mi vida ha pasado que a veces en vez de avanzar siento es que retrocedo, que en vez de ir de bien en bien, las cosas van saliendo como de malo en peor, o como dice uno, salgo de una y entro en otra, o paso de Guatemala a Guatepeor, y sentimos que retrocedemos. Y a veces podemos estar escuchando la palabra de Dios como lo estaba escuchando este joven Eutico, pero a veces nos vence el sueño. Y no te estoy hablando de un sueño físico, sino que a veces los problemas están causando en nosotros que nos durmamos y no estemos apercibidos a lo que Dios nos está enseñando. Y eso quizás le pasó a Eutico. Eutico estaba escuchando el mensaje que estaba dando Pablo, pero de pronto para él lo que estaba enseñando Pablo era aburrido. De pronto para él lo que estaba enseñando Pablo, para él no era algo significativo. De pronto lo que estaba enseñando Pablo en ese momento para Eutico no era algo valioso. Y así como jóvenes a veces nos pasa. Como jóvenes a veces pensamos, no, yo para el culto de jóvenes, ay, si nadie está matando gaticos, ¿yo para qué voy ahí? No, a mí no me gusta ir porque es que lo que ahí enseñan, ¿para qué? ¿Eso para qué? ¿Eso de qué me va a servir?
No, yo no quiero ir para allá porque es que si siempre voy yo y a los demás no les dicen que vayan. Y siempre que vengo veo a los mismos, a Jenny, a Susana, a Víctor y ya. No, ya yo estoy aburrido de estar viendo las mismas caras. Y siempre me están enseñando es que Dios tiene una promesa para mí, de que Dios me quiere librar del pecado, de que Dios me quiere librar del mal. Ya eso yo lo sé. Pero a veces esos mensajes que Dios nos está dando, los estamos tomando como si no sirvieran. Como si esos mensajes no fueran de beneficio para nuestras vidas. Y nos estamos dejando de vencer por el sueño. Y el sueño nos está llevando a que caigamos por la ventana. ¿Qué caracteriza el sueño? Dígalo. Así es. El sueño nos lleva a la muerte. El sueño, y no te estoy hablando de un sueño físico, te llevo de un sueño espiritual. Y el sueño, y si lo vemos en el mundo físico, el sueño primeramente no llega de así. El primero comienza usted cabeceando. Usted comienza ahí cerrando los ojos. Usted comienza primeramente a sentir que comienza a bostezar. De que ya su cuerpo quiere que usted se relaje un poco. Y así también sucede en la vida espiritual. Y mucho más en los jóvenes cuando no estamos apercibidos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando también no estamos apercibidos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando estamos involucrándonos con amistades que no nos convienen. Cuando estamos involucrándonos con yugos desiguales. Y hace unos días yo compartí ese mensaje, hablábamos con los hermanos en el ayuno. Y tocábamos ese tema del yugo desigual. Y a veces pensamos que el yugo desigual solamente es en el noviazgo, o porque si yo soy cristiano no me puedo ennoviar con un mundano, o si yo soy cristiano no puedo tener amistad con un mundano. Pero déjame decirte que todo aquello que no vaya en línea con la voluntad de Dios, aunque esa persona sea cristiana, ya es un yugo desigual. Así es. Todo aquello que no vaya en la visión que Dios tiene para tu vida y para mi vida, ya es un yugo desigual. Puede llamarse hermano de la iglesia, puede llamarse hermano en la carne, puede llamarse papá, puede llamarse mamá, puede llamarse amigo. Si no está alineado con Dios, lo que va a causar en tu vida es que te dé un sueño profundo. Y el sueño también comienza tú a perder la visión. Porque para poder dormir hay que cerrar los ojos. ¿O no? A Eutico le pasó y estaba en una ventana. Pero fíjate, hoy quiero también hacerte énfasis en algo que estaba sucediendo, y no solamente en Eutico, sino en todos los que estaban allí. Si Eutico era un joven, ¿qué hacía un joven en un tercer piso? Podía estar escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué hacía un joven en un tercer piso sentado sobre el dintel o sobre la alfajía de una ventana, sabiendo que se podía caer? Y hoy quiero enseñarte que como joven, a veces hemos venido a la iglesia y nos hemos sentido rechazados. A veces hemos llegado a las congregaciones cristianas y hemos sentido que nos tienen apartados. Y eso, la Biblia no lo registra, pero quizás de pronto Eutico sintió eso. Porque póngase a pensar, usted como joven en un tercer piso y usted está escuchando un sermón largo, ¿usted cree que yo le voy a permitir que se sienta al borde de una ventana sabiendo que su cuerpo se puede caer? A veces como jóvenes, ¿cuántas veces no hemos venido adoloridos en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos venido con sufrimientos, con angustias, con tribulaciones? Y esperamos que alguien nos atienda, que alguien nos extienda la mano. Y lo que a veces estamos es apartados. Y nos llevan es al rincón de la ventana. Y nos llevan ahí donde está la ventana y nos dejan allí apartados solamente porque piensan que con escuchar es suficiente. Que con escuchar el mensaje de Dios es suficiente. Y se los digo porque yo lo viví. Yo lo viví por largo tiempo. Cuando yo le fallé al Señor, fue culpa mía, llamémoslo así. Fue culpa mía porque yo le fallé al Señor sabiendo yo que hacer eso delante de Dios es malo. Y yo le fallé al Señor. Pero después de haberle fallado al Señor, ¿cuántas veces yo me esperé que alguien, un hermano en la fe, un hermano que antes conmigo gozaba
de estar allí en la congregación y nos gozábamos en el culto de jóvenes y nos gozábamos en la escuela dominical y a veces nos reuníamos en la casa de ellos o en mi casa y pasábamos chévere como hermanos en la fe. ¿Cuántas veces no esperé que uno de ellos viniera donde yo estuviera y me dijera: Ricardo, sí, le fallaste al Señor, pero ven, dame tu mano y levántate? Yo no sé qué problema, como lo decía Dios a través del pastor Carlos, yo no sé con qué promesas has venido tú acá, yo no sé con qué problemas has venido tú acá, pero déjame decirte de parte de Dios que tú eres un Eutico para Dios. Porque el nombre de Eutico, como se lo dije al principio, significa en el griego privilegiado, afortunado. Eutico fue afortunado en ese momento. Y tú de pronto me puedes preguntar, ¿cómo Eutico era afortunado si él se cayó por la ventana? Déjame decirte que a pesar de que Eutico se cayó por la ventana, aunque Eutico se dejó vencer por el sueño, eso no fue impedimento para que él fuera un privilegiado delante de Dios. Porque a pesar de su sueño, a pesar de que por el golpe que sufrió, a pesar de que de haber caído por la ventana lo llevó a la muerte, dice la Biblia que después Pablo se acercó donde estaba el cuerpo muerto de Eutico, oró por él y Eutico se levantó, la vida le fue restaurada. Él tuvo que levantarse por el poder de la palabra de Dios, por el poder que había en Pablo y que también en este tiempo está en este lugar, por el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo: no se lamenten, no armen alboroto, no armen estruendo, porque está vivo. Pero que antes de que llegara Pablo decían que estaba muerto. Y déjame decirte que aunque otros hayan dicho que tú estabas muerto, aunque otros hayan dicho que no servías para nada, déjame decirte de parte de Dios que tú eres un privilegiado y un afortunado de Dios y que eres valioso para el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje en esta noche? Dígame. Ahora que está hablando de eso, Dios me lleva a la palabra esa que el que no muere a sí mismo no verá la gloria de Dios. Y de pronto él estaba vivo físicamente, pero espiritualmente estaba muerto. Muchas veces Dios permite que nos caigamos, nos estrellemos, para darnos cuenta de que sí, lo que Él nos dio, lo que Él tiene para nosotros es bueno. Así es cierto, ¿no? Y eso fue lo que vio este muchacho, porque yo pienso que el sueño en nuestra vida no viene porque sí. Para uno llegar a ese estado, a ese mundo, uno debe estar agotado, debe estar cansado. Así es. Porque yo varias veces me pasó de venir del trabajo, cuando trabajaba en el aeropuerto, trabajaba 12 horas, y pues ya por los lados de la playa y salía por acá por Bahía. Y en esa línea recta que estaba solo, no tenía nadie a mi lado que me tocara: despiértate, despiértate. Y a veces así pasa en nuestras vidas. A veces venimos en el camino y nos sentimos solos. Y nos coge el cansancio. Y eso pasa también en las cosas de Dios, que a veces nos cansamos. Ya de pronto el diablo pone de que estamos solos, de que no vemos nada en nuestras vidas, de que los proyectos, las metas, de que en la familia todo va de mal en peor, vemos las cosas, Dios mío. Pero Dios muchas veces va a permitir esas cosas. Así es. Para mostrarnos su gloria, amén. Y fíjese, y fíjese, mire, dice: y había muchas lámparas, en el verso 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño. Es decir, que a nuestras vidas puede venir el sueño. A nuestras vidas, por producto del agotamiento que tenemos, como lo decía el pastor Carlos, producto de pronto de la larga jornada laboral, nuestro cuerpo se cansa y va a venir un momento en el que el cuerpo, el mismo cuerpo, hablando físicamente, te va a pedir que duermas. Que el mismo cuerpo te va a decir: hey, es hora de que te eches una siesta, es hora de que duermas un poco. Pero el problema no está en que venga el sueño. ¿Sí? Por ejemplo, él venía en la moto y el sueño, de pronto producto del cansancio, en el mismo momento que viene manejando, puede venir del sueño, el estado de sueño de que quiere dormirse porque el cuerpo lo está pidiendo. El problema no es que venga el estado de sueño, el problema es ser vencido por el sueño. ¿Sí me está entendiendo, Pablo?
Quiero ser lo más claro posible, porque de pronto puedo usar un lenguaje mucho más, entonces es difícil, pero el problema está en eso. Y si uno, los que conducen, si va manejando y se deja vencer por el sueño, ¿qué puede suceder, Susana? Vulgarmente se estrella, como dijo Susana, se puede accidentar, ¿cierto? Puede causar una tragedia para él o para si hay alguien más en la vía. Y hasta en ese mismo accidente puede perder la vida. Entonces el problema en Eutico no estaba en que vino el sueño. El problema en Eutico estaba en que se dejó vencer por el sueño. Y producto de ese dejarse vencer por el sueño fue que se cayó por la ventana. Aparte de que otros que estaban allí pudieron haberlo quitado, él también tuvo parte de culpa porque se dejó vencer por el sueño. A nuestra vida van a venir también circunstancias en las que queremos sentirnos vencidos, en las que queremos sentirnos derrotados. Pero déjame decirte que la Biblia enseña que diga el débil, fuerte soy. Aunque tú sientas que no tienes fuerza, joven, aunque tú sientas que no puedes más, déjame decirte que sí se puede. Y yo soy ejemplo de eso. Y usted dirá, pero es que siempre le escucho lo mismo. Es que yo viví tantas cosas en mi corta edad por terco y porque también yo hoy puedo entender que es propósito de Dios que lo haya vivido para hoy poderte enseñar con autoridad cómo puedes tú salir del problema si ya estás, o cómo evitar el problema si vas camino a él. Y que déjame decirte que dejar que el sueño nos venza no nos va a llevar realmente a lo que Dios quiere. Porque dejarnos vencer por el sueño, lo que va a producir es muerte, lo que va a producir es dolor, lo que va a producir es sufrimiento. Y yo no sé cuál es la promesa de Dios para tu vida. Yo no sé cuál es la promesa de Dios para Susana, para Víctor, para Brenda, para Henry, para Dana, para Samuel, para Isaías, para el pastor Carlos. Yo conozco las promesas de Dios para mí. Yo no conozco las promesas de Dios para ustedes, que Dios les ha dicho a través de otras personas, a través de la palabra, a través de lo que ustedes mismos creen que Dios los puede usar. No sé, pero déjame decirte que independientemente de lo que Dios haya dicho, no dejes vencerte por las circunstancias, no dejes vencerte por el problema, no dejes vencerte por lo largo del sermón. No dejes vencerte por lo mucho que pudieran decirte las personas. Porque hasta a veces lo que dicen las personas de nosotros no es lo que Dios ha dicho de nosotros. Y déjame decirte el final de esta historia. Esta historia dice que Eutico cayó. Y vencido por el sueño cayó del tercer piso abajo. Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Siempre hay alguien que va a descender al estado donde estamos. Siempre va a haber alguien de parte de Dios que va a llegar hasta el estado donde nosotros estamos y nos va a ayudar a levantar. Yo no sé quién es la persona que Dios ha enviado a tu vida que se vuelve cantaretoso, pero mira, deja la iglesia, pero mira, levántate. Yo puedo decir en mi vida que esa persona fue mi mamá. Yo puedo decir eso, porque mire, es más, algo sorprendente que ya los hermanos acá que conocen la historia, yo siempre lo he dicho, mi mamá era de las que utilizaba hasta las avispas que habla la Biblia. Ella, yo no sé si se basó en el versículo que dice la Biblia o en la canción de Juan Luis Guerra, porque bueno, la canción de Juan Luis Guerra está basada en el texto bíblico. Y mi mamá hacía eso. Mi mamá cuando nosotros, y eso sucedió conmigo y con mi hermano, y cuando estábamos en la calle, en nuestro desorden, bueno, yo nunca hice desorden con él, pero cuando él estaba en su, y yo también en lo mío, mi mamá oraba de esa forma. Ella decía, Señor, envíales a las avispas para que lo piquen, así literal. Y yo antes no lo sabía, después fue que ella nos lo confesó, pero la verdad era que llegaba un momento en que cuando estábamos fuera de la casa y mi mamá oraba de esa forma, a nosotros nos entraba como una piquiña, nos entraba un fastidio de estar allí y teníamos que devolvernos para la casa. Ya después que mi mamá nos lo confesó, ya entendimos que era lo que sucedía.
Y parece algo como, pero es espiritual, es algo real. Y cuando la mamá ora, vea, el cielo se mueve. Cuando una mamá ora por sus hijos, el cielo responde. Y mi mamá oraba, y hasta que no nos veía en la casa allí, no nos dejaba de orar, no nos dejaba de enviar las avispas. Y una vez mi hermano sí le preguntó a mí, ¿y como a qué horas tú orabas? Yo, no. A veces oraba como a las 11 de la noche, ya para que tú regresaras. Y yo, con razón, era que ya a las 11:10 ya yo estaba en la casa. Eso era instantáneo. Y yo no sé si su mamá va a tener que usar lo mismo, la misma táctica, porque si funcionó conmigo también puede funcionar con usted, porque eso es bíblico. ¿Sí? Pero yo no sé cuál es la persona que llegó de parte de Dios para tu vida, o que está allí dándote cantaleta. Puede ser Jenny, puede ser Pastor Carlos, puede ser yo, puede ser los pastores, puede ser tu mamá. Pero siempre va a haber alguien de parte de Dios que Dios va a enviar para que te levantes. Y créeme que el ministerio juvenil del Monte de Sinaí estamos es para eso, jóvenes, para ayudarles a levantar. ¿Cuántas veces de pronto en medio de las prédicas, en medio les hemos dicho, jóvenes, si sienten hablar, si sienten la necesidad de que oremos por Dios, no se queden callados, denuncien. No se queden callados, hablen. ¿Cuántas veces nos hemos podido librar de situaciones dolorosas en nuestras vidas? Pero a veces no lo hacemos por dejarnos vencer del sueño y por quedarnos callados. Y dice la Biblia que Pablo bajó, descendió hasta donde estaba él y se echó sobre él. Es decir, Eutico estaba ahí tirado en el piso y él también se tiró en el piso junto a Eutico o sobre Eutico. ¿Sabe qué simboliza eso? Que cuando usted y yo hemos estado tendidos en el piso y viene alguien de parte de Dios para ayudar a levantar, primero esa persona debe ponerse en el mismo estado, en la misma condición. No que haga lo mismo, sino que pueda entender, ser sensible al dolor de esa persona. Pablo se acostó, es decir, si nosotros hemos caído, y yo lo puedo entender así, mi mamá también se puso en la misma, trató de entender por lo que yo pasaba, por lo que yo estaba viviendo. Y por eso es que a veces, y siempre lo he dicho, cuando nosotros pasamos por tantos procesos en nuestras vidas, es porque Dios nos está enseñando para que cuando vengan otros que estén pasando por la misma situación que nosotros podamos enseñarles cómo pueden salir de ese estado, cómo pueden salir de esa situación, cómo pueden salir de ese problema. Y esa persona de parte de Dios oró por Eutico, que fue Pablo, y dice la Biblia que dijo, no os alarméis, pues está vivo. La Biblia no registra que Eutico se levantó inmediato. A veces nuestra resurrección en Dios no va a ser inmediata. En otros casos sí, como la de Lázaro, o como la que oró Elías o Eliseo, que oraron por el chico y se levantó inmediato. De pronto la resurrección no va a ser inmediata. Lo único que de pronto sí tenemos que tener calma y es no armar alboroto, como quizás estaba sucediendo en ese momento. Todo el mundo al ver a Eutico en el suelo muerto, había alboroto, había escándalo. Y él les dijo, no se alarmen, porque está vivo. Joven, yo no me voy a alarmar, porque usted venga a un culto hoy sí, a otro no. ¿Me voy a preocupar de pronto? Sí, porque nuestro interés es que ustedes estén constantemente aquí. Pero mi confianza está en Dios, que tarde o temprano yo los veré aquí sin que nosotros los llamemos. Sin que nosotros movamos un dedo, yo sé que ustedes vendrán fielmente a este lugar a servirle al Señor, a adorar al Señor. Por eso yo no me canso de pedirle a Dios que levante los jóvenes de este lugar. Primeramente los que ya son de esta casa. El caso de Susana, Jenny, Víctor, que ya yo sé que antes estaba en esta casa y que es de esta casa. Su hermana, mis hijos, que son de esta casa, que primero nos ayuda a levantarnos a nosotros para después salir a levantar a otros jóvenes. Y yo no sé, no voy a armar escándalo como decía Pablo. No armen escándalo, pues está vivo, porque yo sé que ustedes están vivos en Dios. Y dice que después de haber orado y decir esto, no alarméis, pues está vivo, dice que él subió, partió el pan, comió junto con los discípulos y habló largamente, o sea, siguió el sermón, siguió el discurso. Y así salió. Es decir, Pablo se fue.
Pero dice la Biblia después, en el último verso, el verso 2, y dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y termino con esto. A pesar de nuestro estado pasado, a pesar de lo que hayamos vivido antes, déjame decirte que Dios va a resucitar tu vida, va a resucitar los sueños, va a resucitar las promesas de Dios en ti, y todos vamos a ser grandemente consolados. Todos vamos a quedar asombrados de lo que Dios va a hacer en Susana. Todos vamos a quedar asombrados de lo que Dios va a hacer en Kenny, en Isaías, en Samuel, en Víctor, en Brenda, en Dana, en el pastor Carlos, en mi vida. Y no solamente vamos a quedar asombrados, sino que vamos a estar consolados grandemente. ¿Y por qué grandemente consolados? Quiere decir que vamos a estar grandemente alegres, porque nuestro trabajo no ha sido en vano. Y por eso en esta tarde, joven, les digo como al principio, aunque caigamos por la ventana, entraremos por la puerta. La Biblia no lo registra, sí registra que Eutico cayó por la ventana, pero para poder volver a entrar al aposento donde estaban reunidos, ¿por dónde tuvo que entrar? Si estaban en un tercer piso. Por la puerta, ¿cierto? ¿Y qué significa entrar por la puerta? ¿Quiénes entran por la puerta? A ver, ayúdenme. ¿Quiénes entran por la puerta? Se dice que los ladrones por lo general entran por las ventanas o por los techos. ¿Quiénes entran por la puerta? Los hijos, los herederos, los dueños, la gente importante. Yo no voy a poner a entrar a mis hijos por la ventana. Móntate el muro y entra por la ventana, ¿no? Yo no voy a poner a entrar si me llegara a visitar una persona importante, el pastor Emilio, la pastora, no voy a poner a entrar por la ventana. Pues pongo a entrar por dónde? Por la puerta. Así también ustedes, aunque hayan caído por la ventana, van a entrar por la puerta. Porque ustedes son importantes en las manos del Señor. Porque ustedes son hijos, coherederos de las promesas celestiales. Amén. Amén, amén. Colócate en pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.